En la lección anterior estuvimos estudiando el milagro, el último milagro que el Señor Jesús realiza en el ministerio en Galilea. La alimentación de 5,000 personas, de más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Bueno, las personas que vieron el milagro, estos judíos, dijeron que él era el profeta que Dios había prometido 1500 años antes. Cuando Moisés todavía estaba dirigiendo la nación de Israel, Dios dijo que levantaría un profeta. Un profeta no, levantaría el profeta. Y estas personas que están con el Señor concluyen que Él es ese profeta. Piensan entonces en convertirlo en el rey que los va a liberar a ellos de la opresión romana. Dándose cuenta el Señor de lo que ellos piensan hacer, toma entonces la decisión de retirarse de Bethsaida. Dice el verso Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. Y dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lucas, como vimos en la lección anterior, había escrito que la alimentación de más de estas 5,000 personas se llevó a cabo cerca de Bethsaida. Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Ahora, ustedes recordarán que explicaba yo en la lección anterior que en este sector, en esta parte de Israel, habían 2 poblados que tenían el mismo nombre, Bethsaida. Una era Bethsaida de Galilea, al lado izquierdo del mar de Galilea, y la otra era Bethsaida Julias. Es en Bethsaida Julias, junto al río Jordán, en la parte norte del mar de Galilea a la derecha, donde se encuentra ubicada Bethsaida y donde el Señor hace el milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Dice, continuando en la lectura, enseguida, cuando ellos piensan entonces en hacerle rey, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera. La otra ribera es al otro lado del mar de Galilea, ya en el sector de Galilea. Por eso, 2 Bethsaidas para que entendamos muy bien este lenguaje. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, en la ribera occidental, porque el Señor se encontraba en la ribera oriental. Termina diciendo el verso, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, parece que Jesús pasó cerca de 8 horas en soledad y en oración, habiendo subido a la montaña al atardecer y no vino donde los apóstoles, ¿sí? Sino hasta la 4ª vigilia de la noche. Es cuando el Señor va a hacer algo grandioso, y es que va a caminar sobre el agua. Dice en el verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga,
el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Cada noche se dividía en 4 vigilias de 3 horas cada una. Nos comenta el señor Barclay con respecto a lo de la cuarta vigilia de la noche. Dice, la noche duraba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y se dividía en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Más o menos, entonces, si el Señor viene donde los apóstoles que están en el mar de Galilea, rumbo a la otra Bethsaida, la Bethsaida que estaba al lado occidental del mar de Galilea. El Señor vino a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana, porque ese era el tiempo de la cuarta vigilia. Y como dice ahí el verso, vino a ellos andando sobre el mar. Mientras Jesús estaba en la montaña orando, los apóstoles estaban en la barca tratando de cruzar a Capernaum. Había vientos contrarios y oleaje que no les permitía avanzar muy rápido, que les impedía usar las velas, y entonces se vieron obligados a remar. Jesús nos dice, Juan, el apóstol, nos dice entonces que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, habían salido de Bethsaida Julias en la parte oriental y han avanzado como 25 o 30 estadios. Eso equivale en medida moderna a aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. Mientras los apóstoles luchaban con fuerza en el mar contra el viento y las olas, Jesús observó su progreso y al verlos en gran angustia, trabajando con tanta dificultad, se les acercó. Dice en el verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aparentemente, el Señor siguió un curso paralelo a la barca cuando se acercó a ellos. Y los apóstoles, cuando lo vieron, se asustaron, porque pensaron que estaban viendo un fantasma. Dice en Mateo capítulo 14, verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eso de que dieron voces de miedo es que se pusieron a gritar. Aquí están los 12 apóstoles en la barca. Y estos señores se llenaron de miedo. Se pusieron a gritar de miedo. Ahora, cuando el Señor los escucha, que están muertos de miedo, les dice, yo soy, no temáis. Y Pedro, recuerden que Pedro era aquel que obraba sin pensar, era muy metelón, por usar la expresión. Dice entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente le dijo, ven. Leemos ahí a continuación, y le dijo, ven. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, mientras Pedro estaba caminando en dirección
a donde estaba el Señor caminando sobre el agua, él empezó a llenarse de duda, de miedo. Su fe vaciló y entonces comenzó a hundirse. Nos dice en el texto a continuación, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús lo hizo inmediatamente con una reprensión suave. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tanto Pedro como Jesús entraron en la barca y cuando lo hicieron, el viento cesó. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En el verso 21 de Juan, bueno, dice el verso 33 de Mateo 14, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Subió a ellos en la barca, se asombraron en gran manera, se maravillaban, pero como dice aquí el texto, aún no habían entendido lo de los panes. El día anterior, bueno, ellos están aquí en la noche, yendo a la otra Betsaida. El día previo el Señor había alimentado a más de 5,000 personas. Había hecho un milagro, pero ellos no habían entendido lo que había ocurrido, porque dice ahí el verso, estaban endurecidos en sus corazones. Ahora, ¿qué es lo que ellos no habían entendido con lo de los panes? Señor William Hendricks, en su comentario al Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos, dice lo siguiente. Si hubiesen comprendido plenamente el significado de la alimentación milagrosa, habrían entendido que ello significaba el poder de Cristo para doblegar al universo material a su voluntad, incluyendo no solo el producto de la tierra, haciendo alusión al pan, sino también las ondas del mar y los vientos huracanados. El problema estaba en sus corazones. En realidad, sus corazones estaban endurecidos. Ahora, miren, volviendo a los dos textos que están aquí en la pantalla, Marcos 6, 51 y 52. Ver al Señor caminar sobre las aguas. Ver cómo se calmó el viento. Dice que ellos se asombraron, se maravillaron. Ahora, ¿por qué se asombraron y se maravillaron? Bueno, dice ahí el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, pues ellos no se habían percatado que el Señor tenía poder sobre la materia, convertir, multiplicar el pan y los peces. Que el Señor tenía poder sobre los elementos de la naturaleza, las ondas del mar y los vientos huracanados. No entendían que el Señor tenía ese poder. Así se mostraron dos reacciones. Hubo reconocimiento de su carácter divino por parte de ellos, pero también duda y confusión acerca de su propósito y plan. Cuando la barca llegó a la orilla de la tierra de Genesaret, la gente de la región lo reconoció.
Dice ahí en el verso 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Donde quiera que iba Jesús, la gente lo seguía. Le traían las personas que estuvieran enfermas, le traían los cojos para que él los sanara. Continuamos la lectura que dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Al día siguiente de la alimentación de los 5,000, estaba a punto de producirse un cambio definitivo. Después de que el Señor ha caminado sobre el agua, la petición de Pedro, como el Señor le dice que qué pasa, Pedro, que por qué dudó, que por qué tenía poca fe. Luego de llegar a esta parte del territorio en Galilea, en Genesaret, y de traerle a él, disculpen, y de traerle a él los enfermos, los cojos, sanarlos, y la gente aún nada más aspiraba a tocar el borde de su manto y quedaban sanados, va a producirse un cambio definitivo. Al día siguiente, vuelvo y repito, muchos de los que habían estado en la alimentación de los 5,000 y no se habían ido la noche anterior, se despertaron y descubrieron que Jesús se había ido. Dice en Juan 6, verso 22 en adelante. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Esta gente decide entonces entrar en las barcas y navegar hacia Capernaum en busca de Jesús. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, pues habían arribado a Bethsaida Julias. Habían salido de Tiberias, que estaba en el lado occidental del mar de Galilea, y habían llegado a Bethsaida Julias, en la parte oriental, donde el Señor había convertido, había multiplicado los panes y los peces. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo encontraron, querían saber cuándo había llegado el Señor. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y en lugar de responder a la pregunta que ellos le están haciendo, Jesús se centra en sus motivos, de por qué lo están buscando, de por qué lo están siguiendo. Dice en el verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Los milagros que Jesús realizó fueron pruebas de que él era el Mesías, y buscarlo, porque los milagros los habían convencido de quién era él, habría sido completamente correcto. Seguirlo
solo porque sus necesidades físicas habían sido satisfechas, era seguirlo por la razón equivocada. Me buscáis, verso 26 les dice el Señor, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De la alimentación de los 5,000, del alimento físico que el Señor proporcionó a más de 5,000 personas, surgió un discurso maravilloso de parte del Señor sobre el énfasis espiritual de su ministerio. Les dice en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos, antes de continuar con el tema de cómo en esta ocasión, ya terminando su ministerio en Galilea, el concepto, la opinión que tienen de él va a cambiar. Ya va a ser una actitud de oposición hacia él, de ya no seguir con él, de abandonarlo. Este versículo 27 es lo que se conoce como elipsis. En otras ocasiones he expuesto el tema de la elipsis de una manera muy amplia, pero ahora simplemente voy a hacer un breve resumen, pero recordándoles a ustedes sobre esta figura de lenguaje que es la elipsis, y para los que aún no han tenido la oportunidad de escuchar la explicación de la elipsis, pues este va a ser el momento. Elipsis, ¿qué es una elipsis? Bueno, en este caso particular hay varias clases de elipsis, pero hay una en particular que es la que aparece en este versículo 27 y es la elipsis de el no y el sí no. Ahora, entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por 3 razones. Primera, nos ayudará a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. Ahora, ¿por qué cientos de versículos? Porque hay cientos de versículos en toda la Biblia en donde aparece esta figura de lenguaje, la elipsis. 2, nos ayudará a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Son muchas las creencias y prácticas erradas en el mundo religioso por no entender esta figura del lenguaje. Y 3, nos ayudará a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. ¿Qué es una elipsis? Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia del señor Bullinger nos define lo que es una elipsis. Dice, procede del griego elepsis, que quiere decir omisión interior. De en y leipein, dejar. Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Para algunos de mis hermanos que están aquí en plataforma en este momento, pues se les va a hacer muy fácil los versos que vamos a leer a continuación, donde aparece la elipsis. Y para aquellos de ustedes que apenas es la primera vez que lo van a escuchar, pues va a ser muy instructivo e interesante. Entonces, dice a continuación el señor Bullinger, esta omisión
no se debe a mengua de concepto o a indolencia u otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede, a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que, precisamente por dicha omisión, adquieren mayor relieve. Si no reconocemos esta figura del lenguaje, las muchas veces que aparecen en el Nuevo Testamento, vamos a estar enseñando una falsa doctrina acerca de cada una de ellas. Bueno, el texto. Como dije hace un momento, la Biblia contiene muchas clases de elipsis diferentes. Pero en este caso particular, esta elipsis es identificable por la aparición del no y el si no como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Para que este tipo de elipsis sea aplicable, la elipsis del no y el si no deben modificar un verbo común. Si aparecen varios verbos, entonces no es aplicable. Entonces el texto, Juan 6:27, el texto dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En este verso aparece la elipsis de el no y el si no. Como leíamos hace un momentito, para que sea aplicable este tipo de elipsis, deben modificar un verbo común. Y el verbo común aquí, que está modificando el no y el si no, es el verbo trabajar. Trabajad no por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, el no y el si no están modificando un verbo común, el verbo trabajar. Ahora, hay unas palabras que se dejaron por fuera. ¿Cuáles son las palabras que se dejaron por fuera? Que nosotros mentalmente las incluimos. No aparecen en el texto como tal, pero mentalmente nosotros las podemos incluir. Dice, trabajad no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, el énfasis del Señor en este versículo, recuerde que el día anterior los alimentó a más de 5,000 personas y lo están buscando por la comida que perece. O sea, pero lo importante para ellos es la comida que perece, no la comida espiritual. Y el Señor les dice, vea, esfuércense, sí, trabajen, pero no solamente por la comida que perece. Trabajen también por la comida que a vida eterna permanece, que esa es la que el Hijo del Hombre les va a dar. Lo más importante es la comida espiritual, el alimento espiritual. Ese sí permanece, la otra no. La otra, usted se alimenta por la mañana y por la tarde tiene hambre. Usted se alimenta por la noche y al otro día tiene que volver a consumir alimento, el alimento que perece. Pero nútranse. Lo más importante es nutrirse del alimento espiritual. Es lo que el Señor les está diciendo aquí. Ahora, si nosotros ignoramos esta figura del lenguaje, la elipsis, entonces algunos pueden decir, no, el Señor está diciendo aquí que no hay que trabajar. ¿Cómo que no? Si el Señor está diciendo aquí que no hay que trabajar por la comida que perece, por esa que todos los días nos levantamos a tratar de conseguirla
para poder alimentar no solamente nuestros cuerpos, sino a nuestras familias. Sería una contradicción, porque en Efesios 4:28, Pablo escribió, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aquí está instruyendo la importancia y la necesidad de trabajar por la comida que perece. O como dice también Pablo en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer la comida que perece. O como dice en 2 de Tesalonicenses 3 nuevamente el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Cuando el Señor en Juan 6:27 está diciendo que trabajemos no por la comida que perece, no está prohibiendo el trabajo físico, el trabajo secular, el trabajar por el sustento diario. Lo que el Señor está diciendo es que hay algo que es más importante que el trabajo, que la comida física, y es la comida espiritual. Sí, hay que trabajar por la comida que perece, pero también por la comida que a vida eterna permanece, que esa es la más importante. Ahora, al ver la aplicación de la elipsis aquí, podemos ver cómo encaja perfectamente con la enseñanza de la Biblia, en donde se nos manda a trabajar por la comida que perece. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miremos otro caso, otro ejemplo de elipsis. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aquí nuevamente aparece la elipsis de el no y el si no. Recuerden, para que sea aplicable esta elipsis del no y el si no, deben modificar un verbo común. Bueno, aquí hay un verbo común que están modificando, y es el verbo creer. Y como dije, también en este tipo de elipsis hay unas palabras que se han dejado por fuera, pero que mentalmente nosotros las incluimos. Preste atención entonces, ¿cómo o qué es lo que está diciendo el texto? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino también en el que me envió. Otro, 1 Corintios 11, y primero vamos a leer el contexto completo para luego retomar. Porque es informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿En dónde encontramos nosotros aquí la elipsis del no y el si no? En este versículo 17. Y este versículo ha sido utilizado como argumento por muchos grupos religiosos para negar la necesidad de bautizarse a fin de obtener el perdón de los pecados y recibir la salvación. Porque dicen, mire, Pablo
está minimizando la importancia del bautismo. Porque él dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Como dije, es utilizado este verso por aquellos que niegan la importancia y necesidad del bautismo. Y enfatizan las palabras de Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Aquí aparece nuevamente la elipsis de el no y el si no. Para que sea aplicable, recuerden, aquí Pablo no está negando la importancia y la necesidad del bautismo. Para que sea aplicable esta elipsis del no y el si no, deben estar modificando un verbo común. Y es el verbo enviar. No me envió Cristo a bautizar, sino que me envió a predicar el evangelio. Vuelvo y repito para que nos quede claro. En este caso de elipsis, hay palabras que se dejan por fuera, que no son necesarias, pero nosotros las incluimos mentalmente para poder darnos cuenta del énfasis real que está colocando el escritor. ¿Para qué está diciendo Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar solamente, sino también a predicar el evangelio. Si tomásemos nosotros el argumento de que Pablo no fue mandado a bautizar y bautizó, Pablo desobedeció al Señor. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que a él no lo enviaron a bautizar solamente, que a él lo enviaron también a predicar el evangelio. Pablo bautizó. Dice en Hechos 18, cuando él estuvo en Éfeso, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora, ¿quién los bautizó? Pablo. O en el mismo contexto donde aparece el verso 17 de Primera de Corintios. Mire lo que él dice en los versos previos. Primera de Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Además, acabamos de leer en Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora, ¿quién bautizó a Crispo? Bueno, Pablo mismo lo dice en Primera de Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Si tomásemos literalmente lo que dice el verso 17, no me envió Cristo a bautizar y Pablo bautizó a Crispo y a Gayo, Pablo desobedeció un mandamiento del Señor. Por ende, pecó. O como dice en el verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Qué interesante lo que estamos leyendo aquí, mis hermanos. Este es un caso de elipsis. Y si nosotros no tenemos presente esta figura del lenguaje, entonces vamos a llegar muchas veces a conclusiones erradas y a doctrinas que no son parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, volviendo al texto de Juan 6, en el verso 22, acabamos de estudiar el verso 27, ¿sí? Pero en el verso 26 encontramos nosotros
otra elipsis. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, aquí tomamos más ampliamente el verso 26 y vemos nosotros que en él aparece esta elipsis del no y el si no. Para que sea aplicable, debe modificar un verbo común. Y es: me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino que me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, lo que el Señor les está diciendo: miren, ustedes me están buscando no solamente porque habéis visto las señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, que esa es la interpretación correcta del verso. Alguien puede decir: no, hermano Jaime, mire, no, hay un error ahí. Ahí el Señor está diciendo que ellos lo buscaron no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Bueno, lo que el Señor está diciendo es lo contrario. El Señor está diciendo: ustedes me buscan no solamente porque han visto señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, ¿cuál pan fue el que comieron? Recuerden que el Señor el día anterior en Betsaida Julias había alimentado a más de 5,000 personas. Pero el contexto, el mismo contexto de Juan 6, donde estamos leyendo este versículo 26, devolviéndonos al inicio del capítulo, miren lo que dice el texto. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, ¿lo buscaban porque habían visto señales? Sí. Pero no solamente por eso, sino también porque el Señor les había calmado el apetito. Figura de lenguaje que se llama ¿cómo? Elipsis. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de enseñar una serie de lecciones que se llama Cómo estudiar la Biblia, una guía práctica para el estudio bíblico independiente. Este material es gratuito. Lo anuncié hace un tiempo, unas semanas atrás, para todos aquellos que quisieran tenerlo. Varios me escribieron solicitándolo, a los cuales se le envió de manera gratuita el enlace para descargar este libro. En él, en este libro de Cómo estudiar la Biblia, hay un capítulo dedicado a esta figura de lenguaje que es la elipsis. Si usted aún no tiene este material o apenas ahora se está dando cuenta de la existencia de este material, usted me puede escribir a mi WhatsApp o a mi correo electrónico y con mucho gusto le enviaré el enlace para que descargue este libro. Bueno, hermanos queridos, el tiempo se me ha acabado por el momento. Mañana vamos a continuar con este tema del cambio radical que va a ocurrir en Galilea después de esto. Ya las personas van a empezar a desertar, no van a seguir con el Señor, y hasta el mismo Señor le hace la pregunta a los discípulos si ellos se quieren marchar. Pero de eso vamos a hablar en nuestra lección del día de mañana.